Los años 80, qué época, ¿verdad? Fue una década que se nos metió en el corazón a través de la pantalla del televisor. Pero seamos sinceros, la memoria es selectiva y tiende a dorar los bordes de todo. Junto a esas joyas que recordamos con una sonrisa, convivían otras series, extrañas. Dibujos con una animación que hoy nos parecería tosca, con ideas que parecían salidas de una reunión de ejecutivos muy creativa. Hoy vamos a abrir ese baúl, el que huele a guardado, para hablar de esas caricaturas que probablemente el tiempo hizo bien en sepultar. Esto no es un homenaje, es una mirada curiosa a 10 series que son, sin duda, la cara más extraña de nuestra infancia. Empezamos en el puesto número 10. Camp Candy, del 89. Arrancamos con un ejemplo perfecto de cómo funcionaban las cosas entonces. Si alguien era famoso y querido, necesitaba su propia caricatura. Y a finales de los 80, pocos eran tan entrañables como el gran John Candy. Era como ese tío bonachón que todos queríamos tener. Así que la cadena NBC pensó, ¿por qué no le damos un campamento de verano? Y así nació Camp Candy. El propio John, con su voz inconfundible, dirigía las aventuras de un grupo de niños. La idea era simple, muy simple. En cada capítulo, John ayudaba a un campista con algún problema y la cosa terminaba en una aventura disparatada, con moraleja incluida. Tenía su encanto, sí, gracias al carisma de Candy, pero no podía ocultar que era una fórmula. Las historias se veían venir a kilómetros de distancia. Era un producto de su tiempo, amable, inofensivo, pero hoy lo vemos como lo que era, una forma de aprovechar la fama de una estrella en la maquinaria de los dibujos del sábado por la mañana. Número 9. Mr. T, de 1983. Si Camp Candy era la versión tierna de estas caricaturas de famosos, MRT era todo lo contrario. Era la versión ruda, excesiva y completamente absurda. ¿Recuerda su popularidad? Era arrolladora. Aprovechando ese tirón, crearon una serie donde MRT no era un mercenario, sino el entrenador de un equipo de gimnasia. Sí, has oído bien. Un equipo de gimnasia que viajaba por el mundo resolviendo misterios. La mezcla era tan extraña como suena. Los chicos se topaban con contrabandistas y espías, y los derrotaban con sus saltos mortales y, por supuesto, con la fuerza bruta de MRT. La animación era rígida, casi como si los personajes fueran de cartón, y las tramas se repetían hasta el infinito. Era un calco de la fórmula de Scooby-Doo, pero con un líder que daba bastante más miedo. Lo más increíble eran los segmentos de acción real, donde el propio MRT, con una seriedad imponente, nos explicaba la lección del día. Es un monumento a una época donde todo, absolutamente todo, era posible. Número 8. Potato Head Kids, de 1986. En los 80 había una regla no escrita, pero que todos conocíamos. Si un juguete triunfaba, tenía que tener su caricatura. Y bajo esa lógica nació una de las adaptaciones más flojas que se recuerdan, los Potato Head Kids. La serie se basaba en los famosos juguetes de Hasbro, pero ni siquiera le dieron su propio escenario. Aparecía como un pequeño segmento dentro del show de Mi Pequeño Pony. Imagínate la escena. La historia nos llevaba a un mundo habitado por patatas, verduras y utensilios de cocina con vida propia. Los protagonistas resolvían problemas cotidianos, cosas muy básicas sobre la amistad y portarse bien. El señor y la señora Potato Head aparecían de vez en cuando, casi como para recordarnos qué juguete debíamos pedir. El problema era su total falta de chispa. Los diseños eran raros, la idea no tenía imaginación y las historias eran aburridas. Fue una serie creada con un único propósito, que no se nos olvidara la marca en la juguetería. En la pantalla, la magia no existía. Número 7. Moon Dreamers, de 1986. Y hablando de dibujos que en realidad eran anuncios largos, llegamos a Moon Dreamers, quizá el ejemplo más descarado de una estrategia de marketing convertida en serie animada. Al igual que los niños patata, formaba parte de ese bloque de Mi Pequeño Pony, y su objetivo era clarísimo, vender una línea de muñecas de aspecto angelical, colores pastel y un universo tan dulce que casi empalagaba. La premisa era sencilla hasta decir basta. Unos seres celestiales, los Moon Dreamers, se encargaban de fabricar y repartir buenos sueños a los niños. Y claro, había una villana, la reina Skowle, que solo quería provocar pesadillas. No había profundidad, ni desarrollo, nada. Cada episodio de apenas 15 minutos era un escaparate. Nos mostraban los escenarios, los accesorios y los personajes que luego encontraríamos en las estanterías de las tiendas. Visto hoy, es un recordatorio de que muchas veces no nos vendían una historia, sino el juguete envuelto en un poco de fantasía. Número 6.
Gilligan Planet, de 1982. Hay un momento en que sabes que una historia ya no da para más. Cuando ha agotado todas sus ideas, la solución desesperada suele ser mandarla al espacio. Y eso fue exactamente lo que pasó con Gilligan's Planet. Era una secuela animada de la mítica serie de los 60, La Isla de Gilligan. Tomaron un concepto que ya estaba estiradísimo y lo lanzaron al cosmos. ¿Te acuerdas de la trama original? Pues aquí el profesor por fin conseguía construir una nave espacial con bambú y cocos. El plan era escapar, por fin. Pero, como no, Gilligan la lía y la nave se pierde. En lugar de volver a casa, acaban estrellados en un planeta deshabitado al otro lado de la galaxia. Los mismos 7 náufragos, atrapados de nuevo, pero ahora con un alienígena como mascota. Es increíble la de cosas que guardamos en el desván de la memoria. Y precisamente de eso se trata este canal, de abrir juntos ese baúl. Si te gusta rebuscar en el pasado, te invito a que te suscribas a Secretos de Nuestra Época, para que no te pierdas ninguna de estas crónicas. Continuamos. Número 5. Kid Video, de 1984. Los 80 fueron la década de MTV. El zumbido de los Neons, el eco de un sintetizador, esa estética lo impregnó todo. Y esa influencia se ve a la perfección en Kid Video, una mezcla de acción real y animación que era muy de su tiempo. La historia seguía a una banda de adolescentes que, de repente, eran absorbidos por un mundo de dibujos animados. Allí, un villano llamado Master Blaster quería esclavizarlos usando la música como arma. Una locura. Los chicos se pasaban los episodios resolviendo problemas a base de breakdance, patinetas y, sobre todo, música. Cada capítulo metía con calzador videoclips reales de la época. ¿Te acuerdas de esa estética? Todo tenía que brillar, todo tenía que ser eléctrico. El resultado era un cóctel visual muy potente, pero la historia hacía aguas por todas partes. La animación era pobre, las tramas repetitivas, y ese intento constante de ser cool se sentía forzado. Quedó como una reliquia curiosa, un videoclip de 20 minutos que intentó ser una serie. Número 4. Captain N, The Game Master, de 1989. Cuando Nintendo era el rey absoluto de las consolas, decidió que necesitaba su propia caricatura para consolidar su imperio. El sonido característico de la NES al encenderse, el tacto de ese control gris, tan simple, tan perfecto. El resultado fue Captain N, una serie que para muchos fue casi una pequeña traición. La historia seguía a un adolescente que era absorbido por su televisor para liderar la lucha contra el mal en Videolandia. Su equipo estaba formado por personajes de Nintendo, pero cambiados. Nuestro valiente Mega Man fue transformado en un personaje enano, verde y con una voz chillona insoportable. Simon Belmont, el héroe de Castlevania, era un egocéntrico insoportable. La serie entera era un anuncio. El cinturón del capitán era un control de NES, su pistola era la Zapper. La animación era de bajo presupuesto y se notaba. Hoy, Captain N se recuerda como el ejemplo perfecto de cómo no se debe adaptar un videojuego. Número 3. The California Rising Show, de 1989. Pocas cosas huelen tanto a finales de los 80 como este programa. Lo que empezó como una campaña de publicidad brillante, hecha con plastilina, para vender pasas de California, se convirtió en un fenómeno. Podías casi sentir la textura rugosa y maleable de la plastilina en los anuncios. Eran geniales. Y como mandaba la época, ese éxito tenía que convertirse en una caricatura. Pero aquí estuvo el error. Abandonaron la plastilina y optaron por una animación 2D, barata y sin alma. La historia seguía a las pasas como si fueran una banda de música intentando alcanzar el éxito. Pero un concepto que funcionaba de maravilla en 30 segundos, no podía sostener un episodio entero. La broma, estirada durante media hora, simplemente dejaba de tener gracia. La magia se evaporó. La serie se canceló tras solo 13 capítulos, dejando una lección muy clara, que algo nos encante en pequeñas dosis no significa que queramos verlo todas las semanas. Número 2. Shirt Tales, de 1982. Antes de que los emojis lo dominaran todo, en el mundo de los dibujos animados había una forma mucho más literal de expresar lo que sentías: camisetas mágicas. Esa fue la premisa de Shirt Tales. Esta caricatura no se basaba en un juguete, sino en una línea de tarjetas de felicitación. Era como abrir una de esas tarjetas. Olía a papel nuevo y a buenos deseos. La produjo Hanna-Barbera, y se notaba su sello: contenido familiar, seguro y sin complicaciones. Los protagonistas eran un grupo de animales adorables que vivían en un parque y resolvían problemas muy
muy menores. Llevaban unas camisetas especiales que mostraban con imágenes parpadeantes lo que estaban pensando. No había ni una sola arista. Todo era redondo, suave y predecible. Era el ejemplo perfecto de una caricatura de bajo riesgo, tan inofensiva que acababa siendo olvidable. Representaba esa producción en cadena de contenido infantil, donde lo importante no era contar una gran historia, sino crear personajes monos que pudieran estamparse en loncheras y pijamas. Número 1. Rubik, The Amazing Cube, de 1983. Y llegamos a la cima, al rey indiscutible del disparate, el concepto más demencial de la década. A principios de los 80, el cubo de Rubik era una obsesión mundial. El chasquido del plástico al girar sus caras. Ese sonido era la banda sonora de media década. Era un rompecabezas brillante y completamente inanimado. Pero eso no detuvo a los ejecutivos. La pregunta no era si se podía hacer una caricatura sobre un bloque de plástico, sino por qué alguien querría hacerlo. Su respuesta es una de las mayores rarezas de la historia. Le dieron vida. Al cubo le pusieron una cara, con una sonrisa congelada y unos ojos que no parpadeaban. Le pusieron unos piececitos, una voz aguda y poderes mágicos que solo funcionaban cuando sus colores estaban alineados. La imagen de ese cubo volador, ayudando a unos niños a luchar contra un mago malvado, era material de pesadillas. Es el monumento a la idea de que no todo lo que es popular necesita una serie de dibujos. Es, sin duda, el rey de las malas ideas de los 80. Y ahí las tienes. 10 reliquias que demuestran que a veces, la nostalgia nos engaña un poco. Los 80 nos dejaron dibujos extraños, sí, creados más para vender que para contar. Pero al final, incluso los malos recuerdos forman parte de lo que somos. Eran nuestros, y eso, de alguna manera, los hace especiales. Si creciste en esa época, sabes exactamente de lo que hablo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál es esa caricatura que recuerdas con una mezcla de cariño y vergüenza? ¿Esa que no aparece en ninguna lista de los mejores? Cuéntamelo en los comentarios. Si estas historias te traen recuerdos, suscríbete a Secretos de Nuestra Época, para que sigamos desempolvando el pasado juntos. Nos vemos en la próxima crónica.